Y bien, iniciamos nosotros, recién ahora, un poquito tarde, por distintas circunstancias, con prensa, por supuesto, un nuevo ciclo de este espacio, el micro Nuevas Miradas, y en el tiempo que nos queda, en el año 2013, la invitación es nuevamente a una conversación con los jóvenes, los padres, los responsables de los niños y los jóvenes, y también muchos de los programas van a estar precisamente destinados a los temas de interés de ustedes, chicos, y tal vez de algunas dificultades, que no son pocas, con una respuesta desde nuestra ciencia, la psicología, la educación. Básicamente ese va a ser la puntuación en los programas. Y miren, hoy pensé en una situación interesante para ustedes. Es la primera vez que un niño casi iniciando su periodo en donde va a terminar con la adultez, o sea, un adolescente de 16 años, va a las urnas y va a votar. Y precisamente la idea del programa es hablar un poco sobre qué nos pasa entre los 12 y los 21 años, que es el periodo que se considera adolescencia, con algunos matices en distintas culturas, en unas a los 10, en otras termina antes, pero el periodo es ese. ¿Qué nos pasa y a dónde confluye? Porque la ciencia, a esta altura de las circunstancias, tiene conclusiones en relación a lo que ocurre en ese periodo. Hay algunas imágenes de los chicos en las escuelas que le pediría al señor director que las ponga a consideración, mientras yo hago así un pantallazo general. En realidad, en esta etapa es una edad en la que los niños empiezan la separación y una búsqueda después de un complejo proceso que tendría que terminar con una identificación, ingresando a la heterosexualidad, realizando simultáneamente un proceso de aprendizaje que tendría que poder culminar con una educación completa y una inclusión laboral legítima. Lejos estamos de la inclusión laboral legítima y especialmente para ellos. Pero bueno, volvamos al punto, después concluiremos si es la mejor idea del mundo que ellos voten a los 16 o no. ¿Cuáles son las características de este periodo? Es una edad de tránsito, la adolescencia. Decíamos, de niñez a edad adulta. El tránsito implica un camino, un recorrido, un viaje, un pasaje. La adolescencia se apuntala en una emergencia somática que le indica la hora del cambio, no es una elección de él. Hay un desarrollo biológico en la pubertad y es un estado de perturbación para el niño y lo obliga a dejar de ser niño y a resituarse fuera de esa posición infantil. A veces no tiene el tiempo suficiente para construir representaciones acordes. Miren, a Verastur y Nobel, dos psicoanalistas argentinos en 1971, decían que hay tres duelos fundamentales por los que pasa el adolescente. El duelo por el cuerpo de su niñez, el duelo por su identidad infantil y por los padres de la infancia. La elaboración de estas pérdidas y sus procesos implican operaciones que son muy fuertes y que incluyen la resignificación de estas figuras de los padres y también la de los hermanos. El adolescente se enfrenta con la caída de esos ideales que tenía de los padres y en realidad los deja de ver como héroes omnipotentes que saben todos y que están idealizados, son cuestionados y quedan estos chicos en un profundo desamparo y en una gran fragilidad. Tienen que abandonar ese lugar que tenían como niños. Otra característica de los adolescentes es la actuación, que es un modo habitual de comunicarse. Hay que tener paciencia, hay que transmitir en la medida de lo posible una actitud reflexiva, cauta en relación a sus decisiones, que no son pensadas, sino muchas veces actuadas. Nuestro trabajo en la clínica generalmente es la de convertir, ¿no es cierto?, estas situaciones impulsivas en una ligación simbólica,
para que el chico pueda tomar decisiones, y esto lleva tiempo porque no es solamente recordar y elaborar. Hay que sostener, hay que construir, hay que crear, en este proceso en donde los acompañamos hasta que este joven pueda reconstruir nuevos lazos psíquicos. La tarea no se reduce entonces a develar lo inconsciente y a llenar algunas lagunas de la memoria. Hay que acompañarlos en este periodo, hay que apuntalarlos. Otra situación que me parece interesante a recalcar es qué es lo que está pasando con la cultura actual y cuál es el entorno que acompaña ya este proceso tan complicado en donde la actuación es una forma de comunicación y un estado en la dinámica de los jóvenes. Hay un incremento en esta cultura del uso de alcohol, de drogas, que está asociado a la diversión, a la música. Ejemplo de ello son estas fiestas electrónicas que tienen un lugar importante en el mundo del adolescente. Es un mundo de aturdimiento. El adolescente puede a lo mejor tratar de llenar este vacío simbólico con estos ruidos que produce. La terapia tiene que funcionar cuando es necesaria, posibilitando precisamente la recomposición de estos lazos simbólicos. Otro inconveniente, diría yo, en estos tiempos es que las instituciones, como la laboral, están prácticamente atacadas por la hiperdesocupación. La situación económica perturbada por la recesión. La justicia perturbada por la impunidad, que es una regla, no la excepción. Y se suman a las crisis de otras instituciones que no les dan ningún tipo de garantías a los chicos, en un momento en donde precisamente el joven tiene que desasirse de la institución familiar y tiene que poder alojarse en estas instituciones que son las que la sociedad actual le proporciona. Me parece interesante, tal vez, tener en cuenta estos cambios porque de alguna manera es una sociedad que promueve una psicopatología del adolescente que ya está pasando por una situación difícil. Se escucha mucho en los consultorios algunas quejas, como por ejemplo lo que pasa en la Argentina. Es un país donde todo es posible, no hay límites, ni siquiera para el asombro, ni para la injusticia, ni para el poder de quienes dominan el escenario político y económico. Todo puede pasar, dicen los pacientes. En cualquier momento, intempestivamente, no hay ninguna garantía sobre nada. Hay que cuidarse de la policía, hay ladrones enloquecidos, hay candidatos que solo tienen una intención, que es la de llegar al poder de cualquier manera. Las empresas proveedoras de servicios públicos no cumplen con su función. Los aviones pueden cruzar una avenida. En fin, hay muchas situaciones que en realidad lo que hacen es desestabilizar lo que debería ser estable. Y en realidad lo que ocurre es que el adolescente en este momento no tiene las garantías que estas instituciones solían, aún en medio de una situación conflictiva, garantizarles para que puedan construir un nuevo lazo que les permite llegar a la adultez. Hasta aquí con lo que es la puntuación para este programa. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con nuestras invitadas. Gimnasio Fitness Center, Pueyrredón 973. Peluquería Claudia Chuchuy, España 1106, teléfono 431-1704. Alarmas Dinelec, teléfono 431-3914. Gama, Spa de Jorgelina Lavaque, Paseo Güemes 161. Intendencia de la Municipalidad de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Resic Salta, recarga y reciclado de cartuchos para impresoras. Y bien, nuestras invitadas hoy, nuestras amigas, la licenciada Silvia Robles. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien. Muy bien, gracias por invitarme. Por favor.
Un gusto. Y Constanza Diedrich, nuestra amiga, Estela, gracias que por circula invitarme. aquí en este programa y que nos da su mirada a la educación, que es invalorable, realmente Gracias. las dos profesionales de primer nivel. ¿Qué piensan ustedes en relación a esta transición en estas épocas? Bueno, yo voy a ampliar lo que vos ya explicaste, y me parece que el comienzo, digamos, sería poder decir qué es lo que sucede entonces entre los 11, 12 años y los 21, 22, y a veces esta adolescencia que se prolonga y que puede llegar a los 24, 25, ¿no? En la actualidad. Esto que vos nombrás son tres momentos, digamos. Uno es el momento, las transformaciones del cuerpo. El otro momento es encuentro con el otro sexo, es cómo relacionarse con el otro sexo. Y el otro punto es la familia, donde es necesario ese corte, es necesario por un progreso psíquico que de algún modo haya una separación con la familia, porque en la medida en que haya esa separación va a haber un lazo social, digamos, satisfactorio. Me parece que el punto que es todo esto, que es doloroso separarse de la familia, separarse en el sentido de, bueno, un poco dejar esa autoridad de los padres para poder tener un deseo propio, poder pensar, digamos, sin repetir las cosas que dicen los padres. Creo que acá el tema es que este trayecto que se hace es con angustia. Entonces, esa angustia implica que lo lleva a los chicos a inhibiciones. Sabemos que tienen dificultades para aprender, pero también los pasajes al acto. El pasaje al acto es emborracharse, es pegarle al otro, implica esta cuestión del cuerpo y de la actuación. Entonces, pero es una defensa contra la angustia. ¿Cuáles entonces son recursos que encuentra el chico? Y se puede pensar que son transitorios. Entonces, hablamos, digamos, de un proceso que es esperable, normal, y que en Occidente eso ha ocurrido siempre. O sea, esto pasó en el siglo pasado, pasa en este siglo, pero en este momento hay como fenómeno de masa ya. O sea, si antes se daba esto porque es inherente al ser humano, en este momento sí se ha acrecentado esta cuestión de la violencia y de la dificultad de los padres para poder ser una autoridad para los chicos. Pero bueno, la autoridad se reviste. Los padres tienen que poder entonces dar cuenta de su vida, digamos, de que se arreglan con su propia vida para que el chico pueda ver eso. Pero cuando los padres son, digamos, hay como no se responsabilizan a veces por los mismos adolescentes, bueno, eso sucede, que el chico queda como a la deriva y la angustia queda a la deriva. Hay padres que se ponen a la altura de los chicos y valorizan esta posibilidad de perpetuarse también ellos como adolescentes y jóvenes. Son amigos de los chicos y no ejercen su autoridad como padres. Sí, y es importante el mundo que nosotros le presentamos a los chicos, porque a veces a los adultos se los escucha con un discurso un poco pesimista en relación a este mundo que va a venir, que les tocaría a los chicos. Entonces, me parece que es importante el mundo que nosotros les presentamos. Ahora es interesante, porque se pueden hacer muchas cosas en el mundo en cuanto hay vida, salud y capacidad para crear. Algo que a mí me impacta es este ideal de la diversión, en donde se convierte el consumo en la única diversión. Hay un empuje al consumo de alcohol, de drogas, estupefacientes, como la única vía por la que alguien puede divertirse. Sí. ¿Qué pensás, Constanza? Bueno, en relación a esto vos desde la educación, digo, porque la educación es interesantísimo lo que se puede desde la perspectiva de la educación. Bueno, con respecto a lo que estás planteando justamente, creo que esta búsqueda de la diversión, de la inmediatez, tiene que ver con los rasgos de la cultura posmoderna, ¿no?
Justamente Guillermo Viols retoma estos duelos que vos comentabas de Arminda Verasturi, el duelo por, sí, son muy antiguos, por los padres de la interesantes. infancia, la pérdida de los padres, del rol, el rol y de la identidad infantil, el cuerpo infantil perdido, y él dice que en la posmodernidad estos duelos se los vive de otra manera. ¿Por qué? Justamente porque los padres hoy en día no tienen el rol de autoridad que solían revestirse antaño, sino que aparecen como pares, al igual que los chicos, ¿sí? Están a la par. El cuerpo del adolescente es vivido como un ideal, ya no se sufre como una pérdida del cuerpo infantil, sino que los adultos queremos tener el cuerpo del adolescente, entonces vivido como un ideal y es ansiado por todos, ¿no? Bueno, concretamente con esto, creo que la complejidad del mundo actual hace que justamente los padres no sepan cómo actuar ante esta realidad, cómo vincularse, cómo abordar, cómo poner límites, y la escuela tampoco sabe hacerlo. Vemos que los docentes, si pensamos un poco cuál era el rol que tenía la escuela, el contrato fundacional, digamos, con la sociedad que tenía la escuela hace 20 o 30 años atrás, esto lo conversábamos antes de comenzar el programa, vamos a ver que era muy distinta la realidad. Hoy en día el docente se tiene que enfrentar con otras problemáticas para las cuales no está preparado y que la escuela no estaba acostumbrada a abordar, ¿sí? La violencia, la drogadicción, todas estas cuestiones que aparecen y que realmente hay que pensar y redefinir el rol de la escuela y repensar de alguna manera la formación de los docentes como para poder abordar estas problemáticas, ¿no? Que antes eran una función de la familia. Exactamente. En donde la transmisión de los valores, inclusive yo siempre pienso, la heterosexualidad a la que se ingresa y todo lo que ocurre, y había hasta una forma de hacerlo individual según las familias, con más o menos pudor, sí. Pero hay un estilo de mujeres familiares, un estilo de hombres, y era privado de cada familia. Ahora esto es público, sí. Pasa para la escuela, un cambio importante, en donde tampoco la escuela puede dejar de hacer esto porque no todo el mundo tiene familia, y hay que ver la cantidad de chicos que hoy por hoy están absolutamente aislados y ni siquiera conocen ni saben lo que es una familia nuclear, donde ya hay varias generaciones, donde están las mujeres a cargo de los chicos con distintos padres que no ocupan el lugar de padres porque son procreadores que desaparecen y aparece otro. Y en relación a esto, la mujer muy sola, teniendo que hacer los dos roles, y un Estado a veces, digo, también la escuela ha cambiado mucho porque creo que no tomamos conciencia y hay como un empuje a, ¿cómo conseguimos más votos? Los planes deberían ser monitoreados. Los planes son indudablemente necesarios porque son un sostén de las necesidades básicas de los chicos, pero no siempre son cubiertas para los niños. Hay muchos padres que con lo que les da el Estado no se ocupan de los niños quedan abandonados como una forma de ingresar a los recursos que les dan el Estado, claro. Pero después tampoco el niño tiene puesto encima de él ningún interés sobre su inclusión al medio de la escuela. Por lo tanto no aprende, porque nadie espera que aprenda, espera que vuelva a casa con un subsidio. Claro. Entonces es toda una cuestión en donde, sin hablar de la enfermedad y la salud, sí. Estamos simplemente planteando situaciones que se dan indudablemente, que los docentes que nos están escuchando saben que esto pasa en las escuelas, ¿sí? Y bueno, después veremos qué hacemos para votar, porque ya esto está ocurriendo. La autoridad del maestro, el maestro era, digamos entre comillas, un amo, un maestro, una autoridad. En este momento es una víctima más, o sea, se lee en el diario cómo se puede recibir un golpe el maestro, o sea, cómo también el maestro quiere que excluyan al chico de la escuela porque lo ve como peligroso, o sea, hay un miedo a los chicos, a lo que puede suceder. Entonces, ese punto, digamos, que el profesor no reviste esa autoridad, eso hace, genera la violencia,
Eso da un lugar donde los chicos están a la deriva, la angustia está a la deriva y el chico no sabe cuál es la orientación que debe tener. Esto que vos planteabas de las familias tiene que ver con los ideales, porque el ideal era más o menos cada familia, cada los hijos sabían qué podían elegir como carrera, cuál era el oficio. Eso se ha perdido, digamos, porque casualmente está en la sociedad de consumo que tiene que predomina, que hasta todos estamos en la sociedad de consumo, los padres, los hijos. Entonces sus ideales eran lo que orientaban y siguen orientando en realidad. Cuando un chico puede salir de la droga, a veces puede ser tener el oficio del padre y sale de la droga porque logra orientarse por alguna profesión o algo que tenga que ver con la familia. Entonces me parece que los ideales son los que dan ese lugar en el mundo, ese lugar digno para un chico. La otra sería, pero casualmente el momento de la adolescencia es un momento de tensión entre esos ideales y esa parte que tiene todo el mundo, que esa parte oscura, nosotros decimos en el psicoanálisis lo pulsional, pero esa parte oscura que lleva a hacer cosas en contra de uno mismo. Que lo tenemos todo, pero que se ve con mayor fuerza en la adolescencia. Precisamente ahí es a donde a mí me surge una gran preocupación, porque la apropiación del cuerpo adulto pasa por una transición en donde el chico no está ni siquiera al principio consciente de que este cuerpo le pertenece. Todo esto es un proceso de apropiación en una cultura también complicada, no en vano. Hay una serie de marcas que aparecen y que digamos, proliferan en esta época de la vida, en distintas culturas, en donde las marcas marcan precisamente la transición de la niñez a la adultez, en donde él queda, y todo esto es normal, no estamos hablando, queda expuesto a lastimarse. Ahora, en realidad lo que ocurre es eso, o sea, es una etapa de crisis, de pasaje, de camino, en donde se llega, en el mejor de los casos, a la heterosexualidad, que es lo esperable, con las identificaciones que corresponden, y estamos con una sociedad que pareciera que no siempre acompaña o facilita el crecimiento. Bien, tenemos ahí nada más que 2 minutitos en donde vamos a seguir en esta conversación. No es imposible salir de una encrucijada, ¿no es cierto? Seguramente. La cuestión es que en la segunda parte de este programa vamos a avanzar sobre lo que nosotros consideramos que son las respuestas para las épocas que se viven. ¿Les parece? Sí, Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene.